el populismo no es una ideología, el populismo no es un régimen, el populismo no tiene un contenido determinado específico. Y puede también entrar en resonancia con muchos tipos de instituciones, ¿no? Eso quiero insistir mucho porque muchas veces se habla, un régimen populista. No, no hay régimen populista. El populismo no es un régimen. Populismo, según Laclau, y estoy de acuerdo con eso, es a partir de ya que voy a reflexionar, es una lógica de construcción de la frontera política. Bueno, ustedes acá, evidentemente, si había alguien ayer, ya se da cuenta de que eso quiere decir ya que se inscribe en una concepción específica de la política, que es la concepción que yo llamo disociativa, ¿no? Quiere decir, lo político tiene que ver con el conflicto, con el antagonismo y con la construcción de fronteras, precisamente. Eso es, lo político tiene que ver con la construcción de una frontera, es decir, entre nosotros y ellos. Y esa frontera puede ser construida de maneras muy distintas y justamente la manera populista de construir esa frontera política es hacerlo sobre la base de una oposición entre los de abajo y los de arriba. Es decir, bueno, puede llamar eso el pueblo y el establishment. Eso es cuando hablo de populismo. Es decir, que en realidad el populismo, según esa visión, es una estrategia discursiva de construcción de nosotros-ellos, ¿no? Una estrategia de construcción de nosotros-ellos, discursiva, ¿no? Es decir, eso es lo que, la manera como entiendo el populismo. Cuando uno habla de un momento populista, ¿a qué se refiere? Bueno, quiere decir que justamente hoy día estamos viendo en Europa la emergencia y el éxito de movimientos políticos que construyen la política, la frontera política bajo ese, digamos, dicotomía, los de abajo, los de arriba, el pueblo, el establishment. Por eso es que hay un momento populista. Para mí, la emergencia de esas formas populistas de la construcción de la frontera es una reacción contra lo que llamo la postdemocracia.